Bueno, buenos días, estudiantes y profesores. Mi nombre es Carlos Márquez. Soy el director de la Escuela de Exploración y Producción y Transformación de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos. Esta vez le voy a dar una pequeña charla sobre exploración de yacimientos de hidrocarburos. Dentro de mm, la cadena de valores, lo que se llama del negocio petrolero y gas, consta de 5 etapas, la cual está formada por lo que se llama negocio de aguas arriba, que es exploración y producción, y negocio de aguas abajo, que es transporte, refinación y comercio. En nuestro caso, a nivel de lo que es el tema de hoy, es sobre exploración de yacimiento, que básicamente es la búsqueda de acumulaciones de hidrocarburos en el subsuelo y la cuantificación de las reservas. También existe lo que se llama exploración, pero entre exploración y producción hay una cosa también importante que se llama los estudios integrados de yacimiento, que esos son de mucho más detalle. Eso lo vamos a ver lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Este, Tenemos transporte, refinación, comercio, y entonces, este, ok. ¿Qué es un yacimiento? Que una de las cosas que uno tiene que saber, pues si vamos a hablar de exploración de yacimientos de hidrocarburos, tenemos que saber qué es un yacimiento. Uno de los yacimientos es un volumen de roca definido por sus propiedades físicas. Para, Puede ser yacimientos tanto minerales como de fluidos. Aquí en esta figura tenemos los yacimientos y los sedimentos minerales y fluidos. En nuestro caso es hidrocarburo y puede ser agua. Pero lo que nosotros no vamos a cuantificar y a certificar, y son los hidrocarburos. Los hidrocarburos está formado por lo que se llama petróleo. En este caso, el petróleo está formado por el petróleo extra pesado, por ejemplo, de menor de 10 de grados HAPI, petróleo pesado de entre 10 a 21 grados HAPI, mediano entre 22 y 29 y 30 grados HAPI, liviano de entre 30 y 40 grados HAPI y volátil entre mayor de 40. Y con respecto a lo que se llama el gas, es gas seco y gas condensado. Eso es lo que nosotros queremos cuantificar estas reservas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de petróleo extra pesado, como es en la faja, que es sumamente, por ejemplo, a una temperatura de 10 grados, eso casi no se mueve, y cuando se le aumenta la temperatura, ese petróleo pesado ya fluye más o menos. Entonces, ya uno más o menos se da cuenta acá lo difícil de extraer un hidrocarburo extra pesado en Venezuela. Entonces, para poder comenzar a nivel de exploración, tenemos que saber, conocer lo que se llama un sistema petrolífero. Y voy a comenzar con un video que se lo voy a poner acá y voy a hacer unos comentarios entre ellos. Comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Muy importante. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir,
acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero Ujú. y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos. Una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Bueno, esto es lo que se define con lo que se llama un sistema petrolífero. Básicamente, vimos que roca madre, roca yacimiento, reservorio, roca sello y las trampas. Pero una cosa también importante que tenemos que conocer es que por encima, por debajo de esa roca o esa formación ha existido lo que se llama una cuenca sedimentaria. Y el límite inferior de esa cuenca sedimentaria es el basamento. Por debajo de eso, por encima de eso, tenemos entonces la formación de los sistemas petrolíferos. Comenzaba el proceso. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en exploración es básicamente geología de superficie, donde tenemos que conocer los análogos que nosotros podemos ver en el subsuelo, así como la estratigrafía, las fallas principales que se ven en los afloramientos, todo esos análogos que nosotros estamos viendo en superficie, que estamos viendo en superficie, lo podemos ver también en el subsuelo. Por ejemplo, tenemos que aprender de tener la información superficial para poder entender lo que hay en el subsuelo. Entonces, y con respecto a las trampas, acuérdense que hay unas trampas como para el sistema petrolífero, que existen diferentes tipos de trampas. Como pueden ver en la figura a la derecha, son diferentes tipos de trampas formadas. Muchos de ellos son muy parecidas, son las que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Por ejemplo, este tipo de estos que se ven acá, estas rayitas son fallas y lo demás son la geometría de la formación de la geológica del subsuelo. Estos son fallas complejas, o se ven en el lago de Maracaibo. Lo que se ve en negrita acá son las trampas, ahí donde está la acumulación de hidrocarburos después de la migración. Tenemos entonces fallas normales, como se ven acá en esta zona, son las que se ven oscuras, son las acumulaciones de hidrocarburos, se ve mucho en la faja, fallas normales. Aquí se ve también, aquí en la cuenca de Barinas Apure, fallas de tipo compresiva como esta. Ahí se ve, yo siempre pongo que tenga cuidado con las zonas de las negritas, que son las trampas, donde aparece hidrocarburos. Aquí son como la del norte de Monagas, la cuenca de Oriente, son zonas sumamente complejas y aquí en estas zonas son donde se acumulan. Y aquí son las fallas tipo lísticas, que se ve mucho a nivel de lo que se llama costa afuera. Entonces son trampas. Pero las personas o el equipo de trabajo, los profesionales que se encarga de decir si la roca madre es suficiente, rica para contenidos orgánicos, son los geoquímicos, que es básicamente la ciencia que estudia el origen, distribución y movilización de los elementos químicos de la Tierra. Los geoquímicos, como parte del equipo de exploración, determina si una roca es suficientemente rica en contenidos orgánicos para generar hidrocarburos y si hubo migración y si la muestra fue generada por una roca generadora. Ellos son las personas que nosotros, conjuntamente integrados con todo el equipo de geociencia, entonces podemos trabajar con ellos para poder definir el tipo de roca madre y lo que es suficiente. Pero también hay un grupo llamado la gente de geofísica. La geofísica es una parte de la geociencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista físico. Comúnmente nosotros como geofísicos, yo soy geofísico,
usamos métodos indirectos, o sea, de forma que nosotros podemos ver qué es lo que hay abajo en el subsuelo sin, en forma de distancia, en la parte superficial, tomar información en la parte superficial para inferir qué es lo que hay abajo en el subsuelo. La geofísica se divide en métodos potenciales, métodos eléctricos y métodos sísmicos. Siempre hay una fuente, en la geofísica hay una fuente y hay un receptor. En este caso, por ejemplo, los métodos potenciales, en lo que se fundamenta es en detectar mediante, en este caso, si es gravimetría, ¿ok? Para determinar las variaciones de los campos gravimétricos de la Tierra y si en este caso, como podemos ver aquí tenemos entonces un gravímetro y podemos entonces con esa información que nosotros hacemos en tierra y en mar, offshore, como se le dice en inglés. Entonces podemos ver las diferentes variaciones del campo magnético y hacer mapas para poder entonces ver las cuencas de un área grande, pues exploratoria. También la parte de métodos magnéticos que básicamente es como los métodos potenciales, el método potenciales como en la parte de gravimetría, podemos entonces medir también el campo, las variaciones del campo magnético de la Tierra y usamos, por ejemplo, para esto, por ejemplo, una toma aquí, por ejemplo, en esta parte de adquisición de datos aeromagnéticos, donde vamos en líneas haciendo como una malla haciendo una malla para poder entonces hacer los análisis geofísicos de la parte aeromagnética para ver dónde están las cuencas, en la parte a nivel de basamento también de pequeñas subcuencas que se forman en la parte de la parte geológica pues, de la Tierra. Los métodos más usados a nivel de exploración se llama los métodos sísmicos de reflexión, que siempre tenemos una fuente de energía de forma impulsiva, puede ser explosivo, en este caso en la figura que tenemos acá, puede ser se llaman cañones de aire. O también en tierra usamos vibradores para generar ondas elásticas que se propagan en el subsuelo y así podemos entonces ver qué es lo que tenemos abajo en el subsuelo. Tenemos entonces una fuente de energía y tenemos unos receptores. En el caso de los receptores marinos se llaman hidrófonos. En los casos de los receptores en tierra se llama geófono. ¿Ok? Entonces, bueno, para poder hacer una prospección geofísica en tierra a nivel de sísmica, tenemos que usar, por ejemplo, explosivos en este caso. Tenemos que tener, por ejemplo, perforadoras que perforan a una profundidad más o menos, en este caso, de 10 metros. Se coloca un explosivo y entonces se detona como fuente de energía. También usamos este tipo para abrir hueco y otro tipo que son perforadoras portátiles como estos, que son básicamente usadas en montaña. También usamos como fuente de energía los vibradores, como estos que están acá. Aquí se ve un vibrador. Ellos hacen como un terremoto. Entonces, pero no se usa uno, sino se usa de a tres y de a cuatro. Cuanto más cantidad de vibradores se usa, con más profundidad. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Para, por ejemplo, hacer levantamiento de sísmica 2D para nivel de exploración y a nivel de levantamiento de sísmica 3D a nivel de los estudios integrados. Esto se hace primero y después toda esa información se procesa y luego se van con esa información procesada y se puede analizar con una interpretación de datos sísmicos que vemos qué es lo que hay abajo en el subsuelo, tratando trabajar e interpretar esa información que nosotros adquirimos como parte de la sísmica.
Aquí, pero eso no es solo la parte sísmica y geología de superficie, también tenemos que tener su geología de subsuelo, pero comenzando con algo sumamente importante para nosotros, la gente de geociencia, que es los análisis de lo que se llama análisis de núcleo, que provee información para hacer la calibración de los datos geológicos que nosotros estamos tomando. Esto con el núcleo es una información tomada cuando se hace un pozo, esa tomada directamente en el yacimiento. Con ella podemos ver qué tipo de ambiente es, si es un ambiente fluvial, un ambiente deltaico, un ambiente de arrecifal o marino profundo. Es importante para poder calibrar nuestra información. También se usa la parte de estratigrafía, eso es con el grupo de la gente de los estratígrafos, eso conjuntamente con el sedimentólogo y el estratígrafo, nosotros estamos trabajando en conjunto y el geofísico en la parte de interpretación de datos sísmicos para poder entonces poder interpretar esa información. Los estratígrafos usan los registros que son tomados para cada vez que se perfora un pozo, se toma un grupo de registros importante para poder ver qué es lo que hay en el subsuelo y poder hacer una forma geométrica del subsuelo usando estas metodologías. Y entonces podemos ver la variación tanto vertical como lateral de la estratigrafía dentro del yacimiento. Podemos decir si unas capas son yacimiento y otras no. Entonces, son importantes la información a nivel de exploración. Hay muchas otras pericias que nosotros a nivel de exploración que nosotros usamos, pero estos son los que más básicos para poder entender y dar una presentación más cortica de lo que tenemos nosotros a nivel de exploración en los yacimientos. Esto a nivel cuando integramos toda la información, como es la información de la sísmica, del modelo estructural, modelo sedimentológico, modelo estratigráfico, modelo petrofísico, que esto que está es parte de un modelo petrofísico lo que se llama Bichel. Entonces, esto nos indica, por ejemplo, integramos toda esa información y aquí vemos gráficamente un yacimiento, lo que está en amarillos es un yacimiento y son yacimientos, por ejemplo, aquí tenemos dos yacimientos, lo que está en amarillo, yacimiento uno y yacimiento 2. Estos yacimientos, y este que está acá en color así marroncito, claro, es lo que se llama una rocasello, es lutítico. Entonces aquí tenemos yacimiento y rocasello. Entonces aquí nuestro objetivo es perforar dentro de las rocas yacimiento y determinarlo y ubicarlo. Entonces, eso es importante. ¿Para qué? Para simplemente hacer, por ejemplo, calcular lo que se llama el POS y reservas de cada uno de estos yacimientos. Una de las cosas que nosotros queremos con los estudios a nivel de multidisciplinario y lo que nosotros hacemos en exploración es hacer toda la información integrada como un equipo integrado de yacimiento para poder hacer una buena exploración y ubicar nuevos pozos exploratorios para, para perforar y producir. Se requiere para esto un recurso humano altamente especializado y una fuerza hombre debidamente adiestrada para cumplir eficientemente la exploración y los estudios integrados de yacimiento. Los costos de los métodos potenciales y eléctricos, como vimos anteriormente, los métodos estos potenciales gravimétricos, magnetométricos, etcétera, y también geología de campo, son sumamente bajos en comparación con los métodos sísmicos de reflexión. Es un poco más costoso, pero se tiene que hacer.
Se requiere para estudiar los yacimientos se tiene que hacer en forma periódica, no hay que, se va a hacer un estudio ahorita, se cuantifica ahorita y certifica las reservas, pero entonces se queda por siempre, ¿no? Se tiene que hacer en forma frecuente. Cada 5 o 7 años se tiene que hacer un nuevo estudio a nivel de yacimiento y a nivel de exploración se tienen que buscar los sitios importantes para poder entonces establecer y colocar pozos exploratorios y otros pozos que nos pueda determinar cuánto es el límite de un yacimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí terminamos, hasta aquí llegamos.